Buenos días, queridos damas y caballeros, seguidores desde la Recoba del Cielo por Montera. Estamos, como siempre, en el mercado de Nuestra Señora de África, en el patio central, en un día nublado, con fresquito, de esos inviernos primavera, pero yo sinceramente agradezco el fresquete. Norma, ¿tú qué Yo dices? sí, yo me vine con mis botas y me encanta esta temperatura. Para la ropa no favorece, pero a mí me encanta este Yo, tiempo. el calor me mata, Sí, a sinceramente, mí y yo también. el fresquete para estar moviéndome por la ciudad y Sí, tal es lo más prefiero. cómodo. Bueno, como siempre, doy la bienvenida a Norma González Cabrera, que es mi compañera de batalla, de discusiones, de debates, de tertulia y de cafés antes de cada programa donde le sacamos el pillojo a muchas cosas. Bueno, y vamos a empezar hoy con una circunstancia que se ha dado en Santa Cruz de Tenerife y que de la que hemos venido, hemos hablado en otras ocasiones, pero en este caso, digamos que vamos a hablar de ello aquí. Hace el 23 de marzo último, dio lugar a se celebró una reunión masónica, es decir, un grupo de señores con unos manteles y con una parafernalia eh, bastante dudosa, se reunieron en el templo masónico que se ha restaurado con el dinero de todos los chicharreros. Es decir, el templo masónico que está en la calle San Lucas, que estaba en ruinas, pues el ayuntamiento de Santa Cruz, creo que fueron 3.700.000 euros, Sé que creo que me tres parece que millones, 3 millones. se arregla, se hace, parece ser con el objetivo de que eso sea un museo. Y ahora un montón de gente que tiene generalmente mucho dinero, porque si no, no estarían metidos en la masonería, que ahora hablaremos un poquito de ella. Resulta que nosotros tenemos que pagarle a ellos un local social. Espero que no. Espero que no. Es decir, que eso sea una cosa simbólica, que se reunieron el otro día y que no será una cosa habitual. Porque nosotros no estamos para pagarle a los masones un dinero que además ellos nos roban por otro lado, a la sociedad y a la humanidad. Creo que estabas tú en tu tienda y viste Sí, pasar ahí a un... sí, no, vino una vecina y me avisó, dice, ay, hay fiesta. Ella me dijo, hay fiesta en el templo masónico, pero yo pensé que eran visitas guiadas de alguien a lo mejor conocido, algún actor o lo que sea. Y me dice, no, no, vienen todos, iban todos vestidos pues muy característicos, con el traje oscuro, una corbata roja, pero no eran todos españoles, habían ingleses porque pues pasaron cerquita de la tienda y los escuché. Yo la verdad que del tema masón sabía muy pocas cosas. Lo que sé lo he aprendido gracias a ustedes, pero bueno, a mí no me preguntaron si mis impuestos yo quería que fueran para esa obra, pero como siempre pasa, pues quizás se gasta el dinero en cosas que no son tan necesarias. No se cumple, sí, puedo decir que el horario de las visitas no se cumple porque la mitad de los días está cerrado y no sé qué finalidad realmente tiene. No te puedo informar, aunque soy vecina de la zona porque vivo muy cerquita, pero estuvieron porque justo además bajaron por Pérez Galdós. Antes hablando contigo me decías que tú tenías alguna amiga que decía que la masonería La era... compañera que vino a avisarme me Sí. dice, ay, los masones. Que digo, pues a mí no me han hablado bien. Y me dice, cállate, que hicieron todo por la gente pobre, las escuelas públicas. Y no. Y yo dije, pues Sí, aquí pasa algo que eso es no me cuadra. lo que dicen ellos y es lo que cree la gente, sobre todo la gente que lee el Wikipedia y Pues que seguro. después habla de la masonería en función de lo que ha leído en Wikipedia. Claro, en Wikipedia, que lo pagan ellos, pues se dicen que son muy guapos. Miren, la masonería, en los diferentes programas que tengamos, vamos a dar pildorazos sobre ella, aunque ya no lo hemos comentado en más de una ocasión. La masonería es una organización cuyo objetivo es el poder. Es decir, a través, los socios, los que se hacen más, bueno, socios, los miembros de la masonería, de diferentes categorías, la gente que se incorpora a la masonería, se incorpora con el objetivo, con el objeto de alcanzar poder, alcanzar riqueza, alcanzar en cualquier ámbito, aprovechando el poder, la fuerza que tiene la masonería como organización
la fuerza coercitiva de la propia masonería en la sociedad. Está pasando una ambulancia, justamente en este momento. Bueno, el caso es que desde el primer momento de la existencia de la masonería no ha hecho más que verter daño, terror, crimen y miseria en beneficio propio a la humanidad. Y, y todos aquellos masones españoles son ya de por sí potenciales traidores a España. Yo les voy a contar solamente un capítulo de la historia de la masonería en España y que tiene que ver con la pérdida, a través de traiciones inicialmente, de nuestras provincias de ultramar, provincias españolas, de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, en 1898. Aquella pérdida fue favorecida por las gestiones previas del presidente del gobierno de aquella época, masón, Práxedes Mateo Sagasta, que tenía exactamente este cargo. Él era el gran maestre y soberano comendador del Supremo Consejo de la versión del Gran Oriente de España. No se puede tener un nombre más hortera, un cargo más hortera, pero es el que tenía. Y a este señor, en sus intenciones de favorecer las pretensiones británicas inicialmente y las pretensiones norteamericanas después, fiel lacayo de la masonería británica y de la masonería anglosajona norteamericana, tuvo otro aliado, que fue José María Berenguer y Ruiz de Apodaca, que he dicho todos los apellidos. Este era el ministro de Marina, que hizo todo lo posible porque el submarino de Isaac Peral, que hubiera sido un arma extraordinaria para la Armada Española en aquella guerra en ultramar, en Cuba, en el Caribe, y además también paralelamente al mismo tiempo en Filipinas, un arma extraordinaria para enfrentarnos a la Armada norteamericana, que no era tan importante como nos contaron, pero claro, ahí está parte de la traición. Este individuo, este cobarde traidor masón de grado 33, hizo todo lo posible por sabotear el proyecto de Isaac Peral con su submarino excepcional, que podía estar hasta creo que eran 7 metros de profundidad y disparar unos torpedos que hubieran sido definitivos para la tecnología de aquella gente, para aquella armada británica, bueno, norteamericana, perdón. Bueno, pues estos dos elementos eran masones y trabajaron a favor de los intereses británicos y norteamericanos en contra de los intereses de España. Y este es un capítulo que hoy les cuento. Esa es la realidad. Vale, ¿y por qué el rey Felipe es masón? Pues porque No, es que ahora entiendo algunas cosas que pasan. pues porque habrá decidido hacerse. La masonería francesa y la masonería británica han sido enemigas de España desde el primer día y han trabajado en las mayores profundidades cercanas al infierno en contra de España. El otro día vi un ritual Y esa es la en... realidad, ¿eh? Sí, sí, vi un ritual en YouTube. La verdad que desconozco bastante el tema, tú lo sabes, pero el ritual me pareció un poco como de película de terror, con un idioma que no se entiende, haciendo unas cosas que no me parecen normales. O sea, que yo creo que en su sano juicio tampoco están mucho, ¿eh? No, a mí me parece, los rituales que quieran tener, de verdad, yo lo veo también y me parece bastante, pero ahí me gustaría que ustedes busquen en internet a un señor que se llama Alberto Bárcena. Alberto Bárcena es un profesor, doctor en historia, aparte es abogado, tiene varios libros sobre la masonería, yo he tenido la oportunidad de entrevistarle en una ocasión. Él es un hombre que conoce muchísimo sobre la masonería, desde sus orígenes a la actualidad. Y la masonería tiene un enemigo, porque mientras que un enemigo muy importante, que es la Iglesia Católica, ¿por qué? Porque la Iglesia Católica pretende el bien, la masonería pretende el mal.
Y entonces, claro, tienes que defenderte de quien pretende el bien. Y él te habla muy bien en uno de sus libros, no recuerdo exactamente el título, La Iglesia y la Masonería parece que se llama, y yo les recomiendo, busquen en internet a este señor, Alberto Bárcena, y ahí pueden encontrar mucha Pues información. sí, buscaré, buscaré. Entonces, lo que quiero decir con esto es que se está blanqueando desde ya las últimas, en las últimas décadas en España, se está blanqueando a una organización criminal. Y yo sé que esto me puede costar a mí problemas, porque esta gente es muy poderosa, pero no les tengo miedo. Y esa es la realidad. Y desde luego, mientras que ellos estén haciendo lo que quieran hacer donde quieran hacerlo, si es en este templo masónico que se ha restaurado con el dinero de los chicharreros, yo desde luego no pienso callarme. Voy a insistir en ello, ¿no? Si hablamos de masonería, hablamos de Agenda 2030, porque detrás de la Agenda 2030 está también, en parte, como instigadores, como financiadores, grandes grupos de presión que son masones, cuyos miembros son masones. Y, y en torno a esta ideología que nos han tratado de las últimas décadas de adoctrinar a través de esta ideología, que es todas los preceptos de la Agenda 2030, nos podemos ir a hablar ahora de la eutanasia. Y no hemos hablado, me parece, en el programa nunca de la eutanasia, pero queremos hablar en este programa porque hace muy poquito, hace no sé si llega a 2 semanas, no, yo creo que menos, Más o menos por se ahí. cometió un crimen con una joven de 25 años, Noelia Castillo, ¿no? Norma, Noelia del Castillo. del Castillo, una joven que había tenido una vida muy difícil, la habían violado, se trató de suicidar, estaba dejada en manos del destino porque las instituciones, las ONG, etcétera, que debían cuidarla porque se la quitaron a los padres porque parece ser que no las podían, cuando tenía, que eran con 7, 8 años o 12 años, creo que no llegaba a 12 años, y esta chica que no tuvo amparo, que no tuvo cuidado, no, desde luego nadie se cuidó adecuadamente de ella, nadie la cuidó adecuadamente, inducida, no cabe la menor duda, inducida por ciertos individuos sin ningún tipo de escrúpulos, decidió pedir que le aplicaran la eutanasia a una chica que tenía un 75% de incapacidad intelectual. Tú sabes que no puedes testar con esa incapacidad, Sí, ¿no? el otro día en el Pero programa, sí puedes decir que te eutanasien, ¿no? ¿Tú a eso me refería. El otro día en el programa de Iker Horizonte estaba alguien que me gusta mucho, que es el doctor Cabrera, forense psiquiatra, y, y habló con toda la verdad. O sea, una persona con un trastorno límite de personalidad en una fase totalmente descontrolada, después de haber sufrido, para empezar, que yo no entiendo cuando tus padres se divorcian, por el motivo que sea, les quitan la casa, se quedan sin recursos, ¿por qué le quitan a la madre la hija? Los asuntos sociales tienen que fomentar la familia, que si se quieren divorciar y esa madre no tiene recursos, la cojan con su hija, no pueden quitarle un hijo a su madre. Eso para empezar. Otro día hablaremos del negocio de los niños tutelados, vamos a porque, dedicarle un programa a eso, exacto. sí? Pero mi compromiso como madre, porque hoy puedes pagar tu casa y mañana no, es que si a mí me quitan mi hija, ya pueden echar a correr. Pero es que lo hacen, yo creo, con gente, porque según leí, y hay investigaciones que espero que salgan adelante, todo esto está estudiado previamente a quién se lo pueden hacer. Saben qué familias son, de la pata que cojean y de dónde pueden coger los menores tutelados. Entonces, se la llevan con 13 años a un centro de acogida, la separan de sus padres. El padre tenía problemas en aquel momento con el alcohol y es agredida supuestamente por 5 magrebíes. Bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Ella no lo cuenta, no recibe ayuda, no tiene el tratamiento adecuado con un trastorno tan complicado como el que te dije anteriormente y tuvo también una pareja que también parece que la drogó y abusó de Tuvo una ella. pareja que era también madre. Exacto. Sí.
Y bueno, porque es fácil tener pareja magrebí. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que una persona así no está para decidir sola. ¿Por qué? Porque lo que tendrían que hacer los centros tutelados es tener psiquiatras forenses y adecuarles el tratamiento. Somos seres humanos, nosotros no somos experimentos, no somos... es que te iba a decir animales, pero es que los animales hay que tratarlos bien. Tenemos la ley de bienestar animal. O sea, el ser humano está llegando a a unos umbrales de deshumanización que es que de verdad, yo, sabes que lo hemos hablado hace un par de semanas después del tema este de Noelia, que nos puede pasar a cualquiera. No tienes la ayuda que necesitan. Todo el Instituto de la Mujer, las ayudas de la mujer, se van a Palestina, se van a no sé cuánto, pero aquí no hacen nada, ¿eh? No, Yo no he visto a nadie. pero a mí lo que me parece, Norma, escandaloso, es que, según contó la madre, Sí, su hija solicitó cierto. un aplazamiento de 6 meses para pensarse mejor en la aplicación de la eutanasia. Sí. Y quien estaba dirigiendo este cotarro criminal le dijo que no podía porque ya para esa fecha estaban comprometidos sus órganos. Pero ¿sabes lo O que sea, pasa? es que por el amor de Dios, esto me parece absolutamente terrible. O sea, El padre acudió a abogados es cristianos que sí, llevó el caso, porque Noelia parece ser que escribió al Tribunal Superior de Justicia de Derechos Humanos y se la admitieron. Pero ¿qué pasa? Que los miembros que pertenecen al comité de eutanasia pertenecen también al comité de trasplante, con lo en cual efecto, no te lo voy a contar. claro, ahí hay un conflicto de Y intereses, si eso pero es absoluto. un Pero además un estudio, conflicto de intereses terrorífico. O claro, sea, y si eso es un estudio para ver qué piensa la gente si sale a la calle y hacer del tráfico de órganos un negocio lícito, porque desgraciadamente me metí antes de ayer en TikTok por la noche buscando información en temas de depresión, trastornos límites y todo eso, y ahora empiezo a ver gente que está empezando a pedir la eutanasia, porque le han dicho que tienen una depresión de por vida y no sé cuánto, entonces ahora la moda es la eutanasia. es que inducir, como hicieron con esta chica, inducir a lo que sea, a que le apliquen la eutanasia o a que fume no sé qué cosa, lo que sea, a una persona joven, con la vida que ha llevado, con una inmadurez importante y además con un trastorno, o sea, con un trastorno no, con una insuficiencia, o sea, un 25, un No, tiene un 75%, trastorno límite de la sí, personalidad, claro. y un 75% de incapacidad intelectual. Pues vamos a ver. Entonces, es que parece ser, con lo que tú decías, que exactamente es el médico de la comisión que autorizó la muerte, Claro. pertenece al movimiento pro eutanasia Sí, de y España. O dentro sea, de, sí, 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 están todos primos hermanos. Pero además, otra cosa, esto salió en el programa Son Soles y yo tuve la suerte de ver ese tarde, que no suelo ver Antena 3, a la periodista que la entrevistó. Y es cierto que lo busqué después, que la expresión de Noelia era con los ojos así. Y empecé a leer, y es la mirada de las 1000 yardas, que en psiquiatría son personas que sufren de un gran impacto psicológico y que no ha recibido el tratamiento adecuado y se le queda la mirada así sí, y no están en sus cabales. O sea, sí, a esa chica tampoco quisieron que ella sí, sí. recuperara la Eso es muy coherencia. grave. Y eso es Eso es muy gravísimo. grave. Y me encanta Sí. además, ¿sabes qué? Toda la gente que está dando información, sobre todo que son grandes profesionales de psiquiatría y de psicología, diciendo que por favor, que la salud mental no se le está dando la importancia que se merece. A ti para que te vea un psiquiatra de la Seguridad Social puede tardar 2 años. Pues ¿y cómo vas a tratarte? ¿Cómo quiere la gente que la mente no espera? Pero fíjate, Norma, que yo creo que aquí no hay una cuestión. A ver, vamos A a mí ver. me afecta La mucho este sociedad no tema. solamente, a ver, la sociedad en un momento determinado, gente puede necesitar un apoyo de un psiquiatra, de un psicólogo, que yo, sobre todo en el caso de los psicólogos, creo muy poquito, francamente. Pero ese no es el problema. El problema es lo que te decía antes tomando café. El problema es que llevamos las últimas 4 décadas escuchando
la sociedad, la gente, ya no digamos la gente joven, escuchando a lo largo de su vida en los medios de comunicación, en las tertulias, en las series de televisión, en el cine, ese cine parte que viene de Hollywood, controlado por gente que está en estas intenciones. Estamos escuchando que el aborto es como quien va al baño a hacer pis, que la eutanasia el, el mejor método que puedes encontrar para de repente dejar de no ser feliz. Ella no quería Y así morir. sucesivamente. Ella no quería morir. Ella quería dejar de sufrir, Claro, que es muy diferente. claro. Y para dejar de sufrir necesitas un tratamiento, pues el adecuado, pero parece ser que le dieron el contrario. Yo no te puedo decir si es verdad, pero Rula en Telegram que semanas antes, cuando parece ser que ella quiso echarse para atrás, unas monjitas, que yo no creo que sean monjas, iban a visitarla por la noche. Y parece ser que le decían que iba a estar mejor porque su tratamiento, no, ella no tenía tratamiento y ese era un sufrimiento. O sea, le hicieron todo lo contrario. Pero yo dudo mucho de esa información sobre las monjitas. No, es que yo, pero por eso te Yo digo dudo que mucho no creo sobre que eso, sean porque monjitas, sino que no, se claro, pueden haber claro, disfrazado. claro, porque en todo caso, si Exacto, iban era para todo lo contrario. exacto, pero consiguieron lo contrario. El Es que problema, tú sabes cómo son los negocios claro, cuando 8 millones de euros dijeron en Telegram que a ver, se pagaban. a ver, en España está por ley prohibido comercializar con órganos, es decir, no puedes cobrar. El hospital cobra digamos, eh, Por la por extracción. la extracción, en fin, por las cuestiones quirúrgicas, pero no se venden ni se compran órganos. Pero sí se compran y se venden en el mercado ilegal. Claro, y vete tú a saber El mercado dónde era. ilegal, ¿no? Entonces, yo leí, yo no sé si esto será cierto, Es que, pero lo claro, leí, hay que tener cuidado también con la información. claro, que el último gran Rockefeller, David Rockefeller, murió con 105 años después de 5 trasplantes de corazón. O sea, Pues ¿de dónde procedían esos qué suerte corazones? tenía, no hacía cola, ¿eh? Evidentemente hay una venta y hay una compra de corazón, de órganos, porque hay una venta de órganos, hay una extracción de órganos ilegal, terrible, criminal, se secuestran niños, se secuestran adultos para el cambio, para la Eso siempre extracción ha de órganos. existido, Pero es que, pero eso es pero una no delante realidad. de ti. Efectivamente, entonces yo no, en este caso, yo no quiero entrar porque no tenemos datos No, reales no, no, de que haya habido un enriquecimiento, en fin, se haya obtenido un beneficio económico por esos órganos. No lo sé, ni quiero, no creo, según está la legislación en España y demás, no bueno, creo. está en investigación igualmente que el comité de trasplantes esté en el comité de Eso eutanasia. sí, eso es un hecho. No debería de ser Es, correcto. claro, pero sin embargo es un hecho, eso fue así, ¿no? Pero les voy a decir un dato antes de pasar a la última parte del programa, perdona, a la segunda parte y luego la tercera con nuestro invitado de hoy, que yo estuve buscando, el otro día escuché a una señora hablando en un programa de televisión y dijo una cosa que me llamó la atención. La vamos a comentar porque ya no nos va a dar tiempo en la segunda parte, pero les voy a dar el dato. Ella decía que el, la generación Z, que es la que abarca 1997 a 2012, y dicen que le llaman la generación Z, dicen que esa gente nacida en esos años es la que más se vincula con la eclosión de las tecnologías, del tema de Internet, etcétera, etcétera. O sea, la gente que más empezó a trabajar con esto y a utilizarlo y demás, ¿no? Y decía que el 20% de esa generación había sido abortada. Yo me quedé y busqué la información y se la voy a dar la información. Se la voy a dar cuando volvamos de la publicidad porque ya tenemos que irnos, ¿no, Alexis? Queda un minutito. Bueno, pues cuando entremos les voy a dar la información, pero les puedo decir una cosa. Eh, las cifras que yo he visto, no solo he mirado cifras procedentes del Ministerio de Sanidad y del Instituto Nacional de Estadística. Son cifras oficiales, ¿eh?
los abortos de esa época y después me diré también los últimos 11 años de 2015 a 2020, a 2025, son cifras escandalosas, escandalosas. Recientemente ha aprobado el Parlamento británico, ese parlamento en manos de la masonería británica, los señores que le dicen a estos que con el babero van allí, aquí al centro, al centro a la calle San Lucas, al templo masónico, lo que le dicen a estos, de allí del Reino Unido, le dicen a estos lo que tienen que hacer. No le quepan a ustedes la menor duda. Bueno, pues eh, les decía que las cifras de los abortos que se están practicando en España en las últimas décadas son absolutamente escandalosas. Ahora le hablo de ellas porque ya nos tenemos que ir. Nos vemos enseguida. Estamos de vuelta desde la Recoba del Cielo por Montera, en el Mercado Nuestra Señora de África. Ustedes saben que este programa lo grabamos en el patio central de la Recoba, los miércoles sí, miércoles no, y se emite el jueves siguiente, al día siguiente, y lo pueden ver ustedes en Ahora Televisión, que es la televisión canaria que más está evolucionando, que más está creciendo. Lo pueden ver en toda la isla de Tenerife, en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y parte de la isla de La Palma. En todas estas islas, como les digo, llega la señal y ven ustedes perfectamente Ahora Televisión. Y como siempre les digo, traten ustedes de hacer todas las compras posibles en los mercados tradicionales, en el comercio local, todo lo que ustedes puedan comprar en los negocios de cercanía, pues ustedes ayudarán mucho a la economía local, muchísimo. Y sobre todo, además, paguen en efectivo todo lo posible, porque pagando en efectivo contribuimos también a evitar que nos elimine el dinero en efectivo y nos impongan, como pretenden, un euro digital que va a hacer de nuestras actividades de compro, vendo, me muevo por aquí por allá, nos va a hacer esclavos, perderemos la más mínima independencia y además también nuestra, digamos, intimidad, totalmente. Bueno, pues dicho esto, paso a invitarles, no, sí, paso a invitarles a que nos escuchen lo que nos queda de programa y les voy a presentar a nuestro invitado, que es el padre Luis Joaquín Gómez Jauber. Padre Joaquín, yo siempre le he llamado Joaquín y así lo voy a seguir haciendo. Bienvenido al programa. Buenos días, muy bien. El padre es, además de sacerdote, evidentemente, él es el vicario judicial de la diócesis nivariense, teólogo y además licenciado en Derecho y una persona con una gran cultura, porque desde muy jovencito nosotros nos conocemos y sé de su avidez por la lectura, sobre todo por las lecturas interesantes, ¿verdad, Padre Joaquín? Y por el debate y por estar al día de la actualidad y por estar al día de todo lo habido y por haber que nos haga más libres. Cuanto más conozcamos, más libres seremos. Bienvenido Muchas al gracias. programa. Es la tercera vez que estás con Sí, nosotros, ¿no? pero hoy con más frío que otra. Hace más fresquita. Estaba encantada Norma Ah, yo porque sí. viniera, porque decía vamos, que bien que va a venir el padre Joaquín. Es que Este tipo. me gusta mucho cómo habla. Tenerlo aquí a mí me da muchísima paz. Creo que son momentos necesarios de entrevistar a personas como él, tan nobles y tan preparadas y que te habla tan bonito. Y yo cada vez le estaba diciendo, es que cada vez que le veo más joven.
Sí, Y pero le dije, en otro momento le voy a entrevistar a ver si tiene alguna fórmula especial. eso es porque todas Pero las noches se pone crema de aloe vera en la carita, ¿sí, no? bueno, alguna cosa tendrá, ¿eh? Los seres especiales suelen tener, sí que los ojos están en la belleza del que mira, Sí, sí, sí. pero yo creo que sí, sí, yo lo veo cada vez más estupendo. Quiero entrar en unas cifras relacionadas con el aborto, pero antes de eso, una pregunta. ¿La conciencia tranquila da buena, favorece Por al supuesto. bienestar Pues sí, y por tanto a Todo, la persona? todo el engranaje psicosomático, sí. lógicamente incluye el estado del alma, anímico, influye mucho. Y entonces influye en la expresión y en todo eso, ¿no? Debería. Claro, y esto lo digo yo, no lo dice el padre. Yo lo percibo. Por eso Pedro Sánchez cada día tiene la Ay, cara no más, los tropees, más Jesús, arrugada, no los tropees, por Dios. tiene la Este cara, momento tan tiene precioso. más cara, la cara más. No, yo aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ¿no? Ahora. Bueno, queríamos hablar con el padre Joaquín de fundamentalmente de la importancia de Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Señor, de la importancia de su obra, de su legado y de la situación en la que estamos viviendo ahora mismo en el mundo terrible, en la que parece que Satán aterrizó y no hay más, y vemos una cantidad de males por todos lados que ya no sabemos qué hacer ni dónde meternos. Y uno de los males terribles de la humanidad, y particularmente en España, es el ataque a la infancia. La Agenda 2030, señores, que ya parece que está diluyéndose, entre otras cosas pretendía acabar con la familia, acabar con el matrimonio, porque esa es una célula básica de la sociedad, la familia, y atacar a la infancia, no le quepan a usted la menor duda. Y el aborto es una herramienta fundamental para ello. Les voy a dar las cifras rápidas, no me voy a enrollar para que podamos hablar con el padre. En los últimos 11 años, ya anteriormente de ahí veníamos, pero en los últimos 11 años, en España, o sea, de 2015 a 2025, se han dado 3.930.000 nacimientos. 3.930.000 nacimientos. Y se han practicado 1.090.000 abortos. Es decir, de cada 3,6 por cada 3,6 nacimientos, un aborto. Es decir, el 22% de los niños que podían nacer se han abortado. Estamos hablando de una cifra escandalosa. Estamos hablando de un genocidio contra el inocente brutal. Y a mí no me hablen de ninguna otra cosa, pero aquellos, no es que cuando si violan a tu hija o si no sé qué. O sea, 1.090.000 abortos no corresponde a ninguna circunstancia que tú puedas decir, este hombre. No, 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 no. No. Esto es el síntoma de la decadencia más absoluta de una sociedad. El ver como razonable que porque tú eres un inconsciente, tenemos ahora que asesinar a un ser que está naciendo en el vientre de su madre. Y eso es una realidad. Es que para algunos no es un ser todavía, ese es el problema. Eso Mira, ya es más deprimente, vamos a ver dos imágenes. ¿vale? En una de ellas vamos a ver a un niño que con exactamente 13 semanas, la madre tiene un problema, le practican la cesárea y el bebé chiquitito, Neonato. neonato, se lo ponen a la madre en el pecho. Vean la imagen, ven la imagen. Y la siguiente imagen es en el vientre de la madre, un niño de 8 semanas. Se ve perfectamente cómo ya tiene forma humana. Mírenlo, por favor.
Bueno, yo quisiera primero preguntarle al padre Luis Joaquín, ¿qué le parecen estas cifras sobre el aborto y en general lo que significa? Hombre, un escándalo. Pero ciertamente, como dijiste al principio, si escuchamos a Jesucristo que se presenta como vida, pues el que promueve la muerte es anticristo. Si presentamos y él se presenta a sí mismo como verdad, los que promueven la mentira, empezando por Claro, el padre de la mentira, el demonio, pues ciertamente es anticristo. Todo lo que, como decía San Juan Pablo II y después Benito XVI, redunda en la cultura de la muerte, nos lleva a una situación de alejamiento de la voluntad de Dios, que es vida y que quiere la vida. Y estos días, en Semana Santa, que hemos sido testigos una vez más del recuerdo de la pasión y muerte de Jesucristo, entendemos también, ahora en Pascua, de su resurrección, es decir, de vida. Siempre en la Biblia Dios se presenta a sí mismo como vida y Jesucristo igualmente. Por tanto, queda claro que todo lo que habéis hablado de aborto, eutanasia, igual que de determinados tipos de violencia, no son más que manifestaciones antiteas, es decir, contra Dios, contra la creación de Dios, contra la bondad, contra la belleza de esa creación. A mí me resulta horripilante y me resulta absolutamente terrible. Yo creo que es un problema de una enfermedad que tiene la sociedad, que se pueda, digamos, que observar estas cifras y las circunstancias, porque detrás del aborto además hay un negocio, detrás del aborto hay un tráfico de órganos de niños, o sea, para determinadas industrias farmacéuticas, industrias cosméticas y demás. Y además encima el propio negocio que significa el aborto para estas clínicas que se dedican a matar y no a dar salud y no a salvar vidas, ¿no? Me viene a la cabeza la Planet Parenthood en Estados Unidos y un montón, creo que son 70.000 clínicas tienen por todo el mundo, cómo tienen un presupuesto importante que el gobierno de Estados Unidos les paga para sostener eso, aparte de lo que ya ganan, porque dicen que ellos se ocupan de la planificación familiar. O sea, tú tienes 2 hijos, voy a matar el tercero y planifico tu situación, ¿no? ¿Cómo es posible, padre, que esta sociedad, por cierto, el otro día el Parlamento británico aprobó que un niño, en el mismo momento de su nacimiento, si la madre quería, podía ser asesinado? O sea, estamos hablando de una atrocidad aún mayor, o sea, todavía más. De, ¿cómo hemos llegado a esto? Es una consecuencia lógica de iniciar un camino contrario a la obra creadora de Dios. En cuanto a lo que se fomenta por medio de todas esas clínicas con falsas denominaciones, implica lo que ya se encuentra en el jardín del Edén, con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios dice, no comas de la fruta de este árbol. El demonio dice, si comes, seréis como dioses. La tentación de ser como Dios, de decidir lo que es bueno y lo que es malo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, se encuentra permanentemente en todo tiempo. Y por eso se cambia el sentido en las palabras, usando las mismas palabras con contenidos distintos y con finalidades diversas. Y así al bien se le llama mal y al mal se le llama bien. Planificación de familia a la muerte y a la vida, pues un desastre casi ecológico, ¿no? Todo eso pertenece al el engranaje que ya está situado en ese jardín del Edén.
El hombre quiere ser Dios, quiere decidir lo que es bueno y lo que es malo. Y desde ese momento ya nosotros podemos encontrar en la historia toda clase de justificación para las mayores abominaciones, como las que estáis tratando en el programa de hoy. Es decir, que ¿cómo hemos llegado a esto? Por el principio. Sí, sí. Desde el comienzo se ha seguido un hilo conductor, una línea, y cada día estamos abocados a ver mayores disparates, mayores barbaridades, pero no solo eso, sino a justificarlas desde la ley. Porque claro, que tú termines considerando que matar es un derecho, ya nos lleva a un punto en el que cualquier consideración de que tú puedas ser un delincuente por ir contra un derecho y ese derecho es matar, pues ya nos plantea la confusión demoníaca, satánica, que se encuentra desde el principio. Las tinieblas de hacer que todo se confunda y que lo bueno se llame malo y lo malo bueno, ¿no? Es que es muy importante esto porque hablamos de la ley, ¿no? No hay mayor. Si hay una cosa que a mí me revuelve las tripas es cuando alguien se ampara para argumentar sobre, sobre algo abominable en la ley. O sea, hubo una época a lo largo de la historia de la humanidad, durante mucho más tiempo, la esclavitud estaba dentro de la ley. Exactamente, y justificada incluso haciendo reclamo de la Biblia. Porque claro, hay expresiones de tiempos históricos que no representan ni mucho menos una voluntad divina, pero que el que quiere justificar al final termina, como yo he visto algunas veces en algunos comentarios, haciendo incluso relación a Dios y a Jesucristo con cosas que no pertenecen al contenido de la doctrina evangélica, que es todo salvación, que es todo curación, sanación, que es buscar precisamente la paz en el alma, que es intentar transmitir a la gente aquello que ansía y que es precisamente la búsqueda de una felicidad que en este mundo no se halla, pero que se puede incoar, adelantar en parte a través de ese Jesucristo que nos ha convocado hoy. Cuando quieras Sí, hacer alguna estaba pregunta. buscando, ¿recuerdas antes que te dije que me enredé un poco con la Unión Europea y Reino Unido con el Sí, tema? Vale, es porque en la Unión Europea se está estudiando poder abortar con más semanas de gestación. O sea que ya empiezan también sí, ahí los tentáculos a sí, llegar y que cada país, sí, sí, y sí. yo creo que al final lo que querrán es eso. Sí, es que realmente solo un comentario porque quiero que el padre nos hable de otra cosa ahora, pero lo cierto es que el manejo del lenguaje, el manejo de ir incorporando a la sociedad un lenguaje absolutamente diabólico, Eso no malo, es libertad, claro que no. maligno, pero lo repite 38.000 veces a la gente que no tiene formación y que le va entrando con vaselina ese lenguaje, Eso no es la libertad de la mujer. admite, claro, Yo soy admite mujer. cosas, claro, admite que, pues no sé, que el aborto es un derecho, no sé qué, eso por encima de la vida. No, bueno, yo a medida que pasan los años, más convencido estoy, pero absolutamente, de la importancia que tuvo para la humanidad la llegada de Jesús, la llegada de Jesús de Nazaret, de Jesucristo nuestro Señor a la tierra, su mensaje, su muerte, su resurrección. Pero nos gustaría que nos hablara de esto, padre, porque yo creo que la gente lo comenta tal, incluso los muy fieles, yo creo que a veces no nos damos cuenta de tal importancia. Antes y después de Cristo se Sí, divide la sí, historia, sí, fíjate, a partir pero de eso, el problema es que el que conozcamos a Cristo como figura no implica que hayamos profundizado en él. mm, Y desde luego, incluso hasta dentro de la Iglesia, los fieles católicos desconocen la persona de Jesucristo, desconocen la doctrina de la Iglesia sobre Jesucristo y desconocen la propia predicación, la buena noticia que Jesucristo vino a traernos. Hablamos de generalidades y por eso también somos capaces de confundirlo todo en torno a esta persona, a nuestro Señor.
Y eso lo veo yo y lo capto en los colegios a los que voy de visita, cuando hago preguntas, son colegios religiosos, los niños saben muy poco. Y si les dices simplemente que te digan una frase de Jesucristo, y se quedan en babia, como decían antiguamente. Es más, cuando te dicen alguna, resulta que a lo mejor es de Gandhi Sí, sí, por o de ejemplo, Martin Luther King, cuando... y no es de Jesucristo. Claro, claro, claro. Pero todo esto viene a colación de que hemos intentado fundamentar unos valores de amor, de reconciliación, de perdón, pero olvidando el origen de esos valores. Y claro, si no sustentamos todo eso en Jesucristo, al final todo lo que queramos transmitir de valores también se hunde. Es lo que yo siempre explico y lo he dicho en 30.000 predicaciones y no es mío, es mucho más antiguo que todo lo que yo pueda haber reflexionado, que es el palo vertical de la cruz y el palo horizontal. El palo vertical es nuestra relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios en Jesucristo. El palo horizontal son todos esos valores humanos que nosotros edificamos. Si tú quitas el palo vertical, el palo horizontal se hunde. Y por tanto es lógico que en esta nuestra sociedad estemos hablando continuamente de valores y principios cuando realmente son contravalores, porque hemos obviado, hemos apartado a ese Señor que precisamente sustenta todo lo bueno que queremos. Es que en las redes sociales, desgraciadamente, no se habla de ese tema. Se habla de todo lo contrario. Y mira que la juventud pasa horas y horas y horas en las redes sociales. Sí, Es una pena. las maniobras del enemigo son permanentes en toda la historia. Y nosotros hoy podemos descubrir a ese enemigo presente en todo lo que está sucediendo, porque la maldad es obra de él. Y cuando todos nos hacemos ecos de esa maldad e incluso la aplaudimos, es porque su presencia cada vez es más fuerte. Cierto. ¿Y eso por qué? Pues porque hay un espacio vacío. Sí. ¿Cuál es ese espacio vacío? Lo que hemos quitado de Jesucristo La carencia. a través de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque primero decimos, la iglesia, la iglesia, la iglesia. Vaciamos la iglesia y al vaciar la iglesia, Jesucristo también queda vacío. Y este es el gran problema de nuestro tiempo. Ese espacio hay que llenarlo. ¿Quién lo llena? Pues las tinieblas. Donde no hay luz, donde tú apartas a Jesucristo, que es luz y vida, sal de la tierra, pues inmediatamente aparece la oscuridad. Eso es una metáfora que me encanta, porque efectivamente... Y está muy bien explicado. No, es que efectivamente tú imagínate una habitación Sí. y tienes una llama encendida Sí. y esa llama da luz a la habitación. Aparta esa llama y efectivamente aparece la tiniebla. Claro, la oscuridad. Está muy bien la metáfora. Sí, la difamación, las calumnias contra la iglesia, algunas veces no son calumnias porque es verdad que hay miembros de la iglesia que hayan podido, pero eso no es la iglesia. La iglesia es una institución divina. Exacto. Lo que pasa es que nosotros hemos llegado a comprar el mensaje de que la iglesia es una sociedad humana y no es una institución divina, donde hay humanos pecadores, pero la iglesia santifica a través de Jesucristo, del Espíritu Santo, en los sacramentos. Está muy bien esa Esto es muy explicación, importante. ¿eh? Sí. La iglesia santifica y es Exacto. santa, pero los que estamos dentro somos pecadores. ¿Qué es lo que ha hecho los medios, el mundo mediático? Ha conseguido que nosotros entendamos a la iglesia como un ayuntamiento, como un cabildo y por tanto corruptible, con corrupción. Una institución, cuando queda dañada, al final queda dañado también su fundador, que es la pretensión, claro. la pretensión de aquel Sí, que ha sí, sí. sembrado toda esta campaña permanentes contra la iglesia y que los medios han hecho una exposición terrible. Ahora mismo, por ejemplo, en Canadá, pues se ha descubierto que todo lo de los niños que si se habían matado en los orfanatos y todo, que toda mentira.
Se ha descubierto que no hay ningún cementerio, que no hay tal, que todo fue tal. Sí, En sí, España, todo ese, es la cuestión de que se habían secuestrado a los niños, se ha descubierto por médicos forenses que todo es mentira. Entonces, sí. claro, al final termina diciendo, todo esto lo identificas con curas, con monjas, con iglesias. Claro. ¿Por qué? Porque los curas y las monjas son los que han cuidado a los niños, a los ancianos, hasta Es que se verdad, dieron es cuenta verdad. algunos que de eso podían hacer un negocio, ¿no? Y esto es lo que nos lleva a esta situación que padecemos. La iglesia ha quedado tan ensuciada externamente, porque internamente no se puede ensuciar, porque es Jesucristo, pero ha quedado tan ensuciada por las malas obras de algunos de sus miembros y por las campañas mediáticas, que ya cuando tú quieres presentar a Jesucristo a través de la iglesia, cuando quieres presentar al camino, verdad y vida, al que es resurrección, al que quiere el bien para ti, todo el mundo dice, no queremos oírte hablar porque sabemos quién eres. Claro. Sí, sí, así mismo es. Pero yo creo que gracias a Dios hay una nueva oleada de gente joven, creyente, que confiesa su religión, su fe católica, y eso es son nuevos aires que le viene muy bien a la humanidad, ¿eh? Sí, la verdad, Muy bien a la porque humanidad. Nos vamos a ir ya después de publicidad volvemos y seguimos hablando con el padre Luis Joaquín Gómez Jauber. Estamos de vuelta, queridos amigos, damas y caballeros que están en casa, viéndonos en el cuarto de la televisión, en el sofá o en el ordenador, viéndonos a través también de YouTube. Hace un ratito pudieron ver ustedes unas imágenes que están extraídas de las redes sociales de un bebé pequeñito, nacido prematuramente porque la madre debió tener algún problema y le hicieron la cesárea, un bebé de, creo, 13 semanas. Vieron ese bebé chiquito, ¿verdad? Y vieron después unas imágenes de 30 segundos de un bebé chiquitito de 8 semanas de vida en el vientre de la madre. Vieron a esos niños, ¿verdad? Esos niños indefensos y absolutamente inocentes. Y yo me pregunto, ¿cómo hemos llegado? Ya antes el padre Luis Joaquín, que está con nosotros hoy, nos ha dado un avance, pero ¿cómo ha llegado una sociedad a admitir como algo normal que esos seres indefensos, que son seres humanos, que somos nosotros, arrancarlos del vientre de la madre, asesinándolos? Yo he visto algunas imágenes de abortos que he querido ver para que me dé fuerza para defender el no al aborto, cómo lo sacan a trozos a esos niños indefensos. ¿Cómo ha llegado la sociedad a semejante terrible y abominable situación de aceptarlo, padre? La ciencia genética dice con toda claridad que esos seres son irrepetibles, es decir, ya no estarán. Como decían antiguamente, cuando Dios crea un alma, rompe el molde. Por tanto, todos aquellos niños abortados, pues ya es algo que no podrá contemplar el mundo, ¿no? Pero cómo la maldad domina en la sociedad es volver a entrar en todo lo que antes, introducirnos en todo lo que antes estábamos hablando y desarrollando en la conversación. Esto no se improvisa, esto lleva mucho tiempo y desde lo que hablabas de la manipulación del lenguaje hasta la manipulación de todos los mensajes tradicionales que han llegado a nosotros a través de la religión, la manipulación de datos y presentación, como digo yo, siempre confundiendo las cosas, porque al principio se decía, para salvar la vida de la madre, ¿no? Es que siempre buscando algo bueno, pero ya no, ya directamente ya queda todo tan confundido Sí. que se te presenta el mal como bien. Y todo esto nos lleva
a lo que hablábamos antes de la cultura de la muerte, es decir, si tú justificas la violencia, porque el aborto es una violencia, de matar a un ser que todavía no ha visto la luz, pero que está vivo, si tú llegas a justificar eso, justificas después el infanticidio del que estás hablando, de matar ya al ser nacido, pero ya justificas toda clase de violencia. ¿Y por qué no un bombardeo a un colegio de niños? ¿O por qué no destrozar toda una nación? ¿O por qué no? ¿O por qué no? Y tú dices, esta violencia no. Cuidado, esa violencia está relacionada con esta. Sí, es verdad. Totalmente relacionada. Si tú justificas un tipo de violencia contra un ser inocente, tendrás que justificar ya todo tipo de violencia, algunas veces contra seres no tan inocentes, pero tendrás que justificarlo. Y por eso el mundo anda en una guerra continua de lenguaje en el que quedan desautorizados todos los que promueven los conceptos de defensa de la vida en las constituciones, quedan desautorizados con las propias legislaciones y con lo que se justifican los parlamentos y en los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque todo es palabrería. Hablas de la vida, hablas de la no violencia, cuando realmente la has fomentado desde el principio. Como hablas de la protección de la infancia, cuando realmente lo que estás promocionando en las leyes es la destrucción de la infancia, en el adoctrinamiento y luego moralmente en lo que va a ser su crecimiento. Yo no sé si usted vio el otro día la procesión que hubo en Italia ridiculizando a la iglesia vestidos de los drag con tangas lilas y todo fuera, con con las cabezas tapadas, ridiculizando a la iglesia y la gente aplaudiendo. O sea, yo vi ese vídeo y me quedé, dije, no, ya con esto, ya sí es verdad que no tenemos escapatoria. Porque eso sí que no se había conseguido en ningún sitio, ¿eh? Claro, Y fue en Italia. es que es Dios se manifiesta como verdad, bondad y belleza. Exacto. Igual que hemos hablado de la destrucción de la verdad y de la bondad, también de la belleza. Es decir, todo lo que se ve en las presentaciones actuales de ciertas ideologías o de ciertos modos de vivir son realmente monstruosos. Sí, Sí, ¿verdad? tiene toda la razón. ¿Y ¿Verdad? por qué? Que lo he hablado mucho con Jesús, que la verdad que he aprendido muchísimo con él y con el programa. ¿Por qué eh, los ritos satánicos siempre son con niños? Bueno, ritos satánicos hay de todo, ¿eh? También con mujeres. Los ritos satánicos, hay muchas sectas satánicas. eh, Date cuenta que nosotros llamamos Satán a un espíritu, un ángel caído, que existía antes de la institución de la Iglesia Católica. Que Es no decir, es Lucifer. en muchos ritos precristianos de los aztecas, de esto Jesús domina mucho mejor que yo, de sacrificios de niños, de corazones que se entregaban a la deidad, realmente no era la deidad, era a un ser demoníaco, porque ya estaba presente. Por eso lo precristiano incluye ya mucho de ritos satánicos sin conocerse como tales ritos satánicos. Luego ya Jesucristo denuncia todo esto, expone esa presencia del mal ya en el desierto, en las tentaciones que tuvo luchando con Satanás, etcétera, etcétera, y se nos plantea que en la historia esto nos va a acompañar hasta el fin de los tiempos. Aunque Jesucristo nos habla de que Él nos protegerá en tanto en cuanto pidamos su protección. Pero eso está presente. No es algo nuevo, ha estado siempre. Y igual en África, que en América, que en Asia, ha estado siempre. Cuando llegamos a lo que es la actualidad, que ya sí se habla de ritos satánicos, simplemente es recoger lo que siempre se ha practicado. Y con niños, con mujeres doncellas, vírgenes, etcétera, etcétera, ¿no? O con jóvenes, donceles,
no es algo simplemente tampoco el niño. Lo que pasa es que en el niño está planteada la inocencia. Claro. Y precisamente lo que se intenta es destruir siempre la inocencia. Bien matando realmente al niño en un sacrificio, o bien, que esta es la actuación satánica todavía peor que esta, que es destrozar el alma del niño. Y esto Claro. es lo que en nuestro tiempo nosotros encontramos en ritos satánicos que vienen de los poderes del mundo y de los gobiernos del mundo. El rito satánico no solo es matar a un niño sacándole el corazón, también es un rito satánico matar el alma del niño en las legislaciones, en los medios de comunicación, en todos aquellos que fomentan la destrucción de su moral y por tanto de su alma. A mí lo que me resulta incomprensible y verdaderamente, o sea, es que me puede, o sea, es una cosa que me puede, es observar cómo hoy hay un ataque a la infancia absolutamente descarado. Hay un ataque a la infancia a través del aborto que estamos diciendo, hay un ataque a la infancia a través de redes enormes de pederastas, de redes enormes de tráfico de niños, pero hablamos incluso de bebés que se secuestran, se venden para que sean violados por pederastas, como digo. Podemos irnos al recientemente no descubierto, pero sí del que se está hablando últimamente, el caso Epstein, donde en esa mansión y anteriormente en una casa que tenía en Nueva York, se violaba a niñas y niños, ¿eh? Incluso hay muestras y testimonios de cómo se asesinaron a bebés en ritos satánicos Y experimentos, y además. experimentos que bueno, en fin. Entonces, Y tráfico de órganos. y tráfico de órganos, el tráfico de órganos, que el niño es más fácil, lo secuestras, te lo llevas. Y yo digo, mi pregunta es, ¿cómo es posible que ante semejante crimen execrable, pero de los más execrables posibles, haya tal cantidad de millones de personas en el mundo implicadas? Sí. Bueno, volvemos al anticristo. ¿Qué dijo Jesucristo de los niños? Son mis predilectos. Y aquel que atente contra un niño, dejad que los niños se acerquen a mí. Son los que son Seres como puros. los que son como niños, los que son inocentes, lo que hablamos ante la inocencia, los que son como niños entrarán en el reino de los cielos. Entonces, partimos siempre de Jesucristo, siempre de lo que Jesucristo nos señala como objetivo para nuestras vidas, ser como niños, volver a ser como niños, inocentes como niños. Viene el anticristo, hay que destrozar al niño. Por eso Jesucristo nos avisa, el que atente contra un niño, más vale que se ate una rueda de molino, etcétera, etcétera, y se tira al fondo del mar y todas esas cosas. Bueno, pues esto que afecta a millones, incluso a miembros de la Iglesia, incluso a miembros consagrados de la Iglesia, no en el número que se dicen, ni mucho menos, pero sí en algunos que han sido denunciados, encontramos este desarrollo de la misión de aquel que quiere destrozar todo lo que ama a Dios. Y siempre encontramos la explicación en esa lucha. Por eso es tan importante que nosotros retornemos a Jesucristo, que volvamos a leer los evangelios, que nadie se los ha leído. Bueno, casi nadie. Casi nadie, no, hombre, por supuesto, tú y yo sí, pero y ella también, pero muchísima gente no se los ha leído, que retornemos a lo que la Iglesia nos dice en el catecismo. Qué bonito es el catecismo, leerlo, meditarlo, es una preciosidad. Y sin embargo, pues ya no se dan catequesis, porque ahora lo que se entiende por catequesis es hablar de esos valores, pero sin fundamentarlos en Jesucristo. Por tanto, no estoy hablando de los catequistas en general, sino Está todo muy que distorsionado. está todo también. muy confundido. Es que, Retornar a Jesucristo. ¿cómo te vas a poner a leer cómo es la catequesis y todo eso cuando el de al lado está con el TikTok y el Instagram? Es que te marginan. No, claro, pero bueno, ahí ya entramos. Es que Y ahí es entramos a un complicado. sistema
a un sistema educativo Claro, que, digamos, que se ha distorsionado, y pero esto está quiero todo muy decir, bien elucubrado, claro, ¿eh? pero te voy a decir una cosa, la masonería ha hecho un gran Mi trabajo, vecina decía que eran buenísimos, sí, ha hecho un que no gran tienen trabajo escuela. en cuanto a que la educación, la educación no solamente en España, sino en muchos países del mundo, porque si no vamos a Asia, la educación es mucho mejor que aquí. Mucho mejor con sus religiones, ¿eh? Pero que como educación mucho mejor, ¿no? Porque tú tienes una sociedad absolutamente estúpida, a esa sociedad la puedes acobardar con más facilidad y por tanto entre la estupidez y la cobardía tienes a una sociedad que come en tu mano y con ella hacen lo que le da la gana. Y esa es la sociedad que abunda hoy en Occidente. Es la que abunda en Occidente. Tristemente te tengo que dar ¿O la no? razón. Sí, sí, sí. No, lo digo tal como lo pienso. Tristemente te doy la razón. Entonces, volviendo a Jesús, el, el- hay gente que piensa que Jesús pues era, en cierta medida, una persona un tanto pusilánime en el sentido de que era todo es paz. No, perdona. Si ha habido en la historia de la humanidad un hombre aguerrido, o sea, o sea no solamente, por supuesto, convencido de su obra y transmitiendo su mensaje, etcétera, etcétera, pero es que además lo hacía con la rotundidad que tenía que hacerle en cada momento, y eso a mí me encanta. Bueno, Resulta, bueno, y ya no digamos ahí está su pasión y muerte. ahí está, eso iba a decir, y ya no digamos eso. Jesucristo hablaba con toda claridad, porque hay dos aspectos que él siempre une y que sin embargo nosotros los separamos, la verdad y la caridad. La caridad como amor sobrenatural, la caridad no confundido como también se presenta muchas veces como limosna, no, la caridad como amor sobrenatural. Es decir, él entrega todo, él da su vida como muestra de amor. Eso es caridad. Y por eso San Pablo, en la carta a los Corintios, habla de esa caridad que no lleva cuentas del mal, que lo perdona todo. Para eso hay que ser realmente una persona muy convencida de que Jesucristo permanece entre nosotros, para practicar ese amor sobrenatural. Pero Él lo une. No hay caridad sin verdad, ni hay verdad sin caridad. Y por eso Él, además de hacer toda la caridad y mostrar su amor, predica la verdad. Porque esa es una forma de caridad. Decir la verdad y decirla al modo de Jesucristo con toda claridad, lo cual le lleva a la muerte. Él no fue condenado, como decían en el Sanedrín, por las buenas obras que hiciste. Te condenamos porque siendo hombre te haces Dios, te condenamos por lo que has dicho. Pues esto es importante que nosotros nunca lo separemos. No puede haber un mundo de caridad, de entrega de unos a otros, de donación en los matrimonios, de donación a los hijos, etcétera, etcétera. No puede haberlo si no hay una verdad. Que nosotros la contemplemos, la meditemos, la reflexionemos y nos hagamos cómplices de esa verdad. Fíjate hasta qué punto es importante la obra de Jesús, que si ha habido una nación en la historia que ha sido defensora a ultranza y además también evangelizadora, ha sido España. No solamente en el Nuevo Mundo, sino también defendiéndola desde la España europea, defendiendo a Europa del avance, por ejemplo, musulmán. Bueno, ese es otro tema también ya. Y tal ha sido la importancia de España que precisamente una, uno de los digamos, de las ofuscaciones de la masonería es acabar con España como defensora de la cristiandad, como defensora de la catolicidad. Uno de los apóstoles, Santiago, estuvo en España, según dice la tradición, pero San Pablo probablemente también, por lo que se deduce de sus escritos. Es decir, que el nacimiento de España, no de la Hispania romana como provincia de Roma, sino el nacimiento como una unidad
es ciertamente cristiano. Y su proyección al mundo tenía como estandarte a Cristo. Que hubo españoles malos, como los hay ahora, solo hay que mirar las noticias. Que hubo españoles que no respetaron las leyes de Indias en su momento, por supuesto, pero la mayoría sí, y ahí está esa obra. Y eso no se puede negar. Yo que he estado en Guinea Ecuatorial, pero también en México, en Cuba, puedo certificar, sobre todo en Guinea, que estuve más de un año, cómo se entiende su catolicismo como una proyección de la hispanidad. Lógicamente el catolicismo es mayor que la hispanidad, es universalidad, pero en el mundo hispano saben cuál fue la fuente en la que llegó ese Jesucristo con todo su amor y con todos los sacramentos de la Iglesia que instituyó él. Cómo llegó fue a través incluso del idioma español. Cuando yo tenía, yo creo que no sé si 8 o 9 años, por ahí, no creo que tuviese más, yo creo que incluso menos. Yo creo que podríamos estar hablando de 7 8 no, 7 u 8. Mi abuela María, la madre de mi madre, en un verano que estuve en Málaga con mis padres, me regaló un librito precioso que se había editado en aquella época, era reciente, que llamaba Vida de Jesús para niños. Ese librito lo tuve en casa hasta hace poco. Y en el cumpleaños de una de mis sobrinas, cuando cumplió, me parece que 9 o 10 años, sí, se lo regalé. Digo, quiero que este libro lo tengas tú. Y que tú, sobrina y hijada mía, ¿no? Que lo tengas tú, que lo leas y que lo cuides y que tú se lo regales a tu hija o a tu hijo cuando tengas y que este libro se cuide a lo largo de los siglos, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, ahora vete a buscar un libro con ese fondo, con ese texto, en una librería normal. O sea, yo no sé, no No sé. existe. No, es que se ha conseguido que se pierda el interés, entre otras cosas porque es un desconocido, como decíamos al principio. Si se diera a conocer más a Jesucristo, se despertaría, como ha ocurrido en esos movimientos de los que hablabas antes, de jóvenes que están pululando por toda la geografía mundial. En Francia este año se han convertido o se han bautizado 21.000 personas mayores y jóvenes, ¿no? Pero eso ha ocurrido en otros países, también en Estados Unidos. Aquí en el mismo Tenerife, a través de la misa tradicional, de la misa en latín que yo celebro, pues hemos tenido pues 7 u 8 bautismos de mayores en distintos meses y también vocaciones. Desde el momento en que se descubre a Cristo y se le deja profundizar, la gente, hombre, no es tonta. La gente se da cuenta, esto no es lo que predica Sí, el mundo, sí. esto no es lo que nos presentan los grandes, poderosos y gobiernos al uso. No, no, Que esto nos es van a otra cosa. cuidar y a proteger ellos. Esto es otra cosa. Hay una cosa que me gustaría que no se nos fuera. Vamos a ver, la resurrección de Cristo, la resurrección de Jesús, que es el culmen, la culminación de su visita a la tierra, de su mensaje, esa es la culminación que, por cierto, en la película de Mel Gibson, sobre Jesús, sobre la pasión, se titulaba, es precioso ese momento, es espectacular. Pero cuando tú recientemente estaba viendo cosas, tú conoces a un especialista, ¿no? En la sábana santa, me refiero. Cuando se ha analizado de manera profunda y científicamente la sábana santa que está ahora en Turín, la sínode, y todo lo que se explica de ella y todo lo que se habla de ella, se ha destapado que un informe que hizo la NASA no pudieron aguantar más y dijeron que le habían pagado para que falsearan los datos, ¿no? Bueno, pues dices tú, esta sábana santa aquí estuvo envuelto
Jesús de Nazaret, y cuando, y cuando resucitó, de dentro hacia afuera dejó una huella por una radiación que hoy no se explica, ¿no? Ese cuerpo se hizo etéreo y resucitó y salvó. Entonces, recientemente se han hecho por inteligencia artificial en función del rostro que hay reflejado en la sábana santa, cómo podía ser Lo vi en tu la estado figura de de... WhatsApp. No sé si lo has visto. Sí. ¿Y qué te parece esa posibilidad de que ese fuese su rostro, de que ese... Bueno, bien, tenía que tener rostro. Pero es una... La sábana santa, en muchos aspectos científicos, en el 95% de aspectos científicos, corrobora que es del siglo I, ¿no? Sí, 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 sí. Y del lugar de donde se enterró. Ya cada día se sabe por qué circunstancias, por la misma radiación, pudo ser distorsionado aquello que en un informe que hubo y tal, que decía que era del medievo, pero hasta históricamente se demuestra que no. Pero bueno, eso no es lo más importante para nosotros, Por supuesto que no. porque al fin y al cabo Jesucristo está en la Eucaristía, está bajo la especie de pan y vino, y nosotros lo que tenemos que tener es una fe profunda en esa presencia de ese amor de los amores, como canta la Iglesia en estos días, ser capaces de descubrirlo en nosotros, en esa Iglesia, en esos sacramentos, y en nosotros, en esos sacramentos que recibimos como alimento para nuestras vidas, para poder seguir luchando y hacer el bien. Necesitamos auxilio para en medio de tanto mal hacer el bien, lo bueno, lo que Dios pretende de cada uno. Si hace 2000 años Jesús no hubiera bajado, no hubiera estado en la tierra, no hubiera resucitado, el mundo sería diferente. Por supuesto. Bueno, Es que la resurrección, pero no solo la resurrección, después Pentecostés, que nos haya enviado el Espíritu Santo, ¿no? Que es lo que hace que tengamos esa parresía, esa valentía de predicar, esa valentía de miles y miles de mártires cada año entre Nigeria, Corea del Norte, en tantos lugares del mundo donde se persigue a Cristo en los cristianos y donde se sigue matando a Cristo en los cristianos. ¿Dónde sacan esa valentía para ser torturados sin ser Dios? Porque son hombres y mujeres, ser Dios. ¿Dónde sacan esa valentía? Ese combatir el dolor como en los primeros tiempos, cuando los leones se los macullaban. ¿Dónde sacan? Eso es en el Espíritu Santo. Es decir, no solo está, sino que nos deja el Espíritu Santo para que nosotros podamos imitarle a Él. Pues con estas palabras no voy a decir nada más. Solamente que con estas palabras despedimos el programa. Padre Luis Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Gracias, Norma. un placer, me ha encantado. Y gracias, Cristo, gracias a Alexis, que después estarán en la edición del programa. Y muchísimas gracias al Mercado Nuestra Señora de África por cedernos este espacio. Muchísimas gracias a la televisión que emite el programa. Y sobre todo, muchísimas gracias, queridos damas y caballeros, que nos ven desde sus casas. Hasta el próximo programa.